Hola amigas y amigos digitales, soy John y en este video vamos a continuar con nuestra miniserie sobre Flexbox. En el video anterior ya habíamos terminado de ver todas las propiedades referentes al contenedor padre: Display Flex, Flex Direction, Flex Grab, Flex Flow, Justify Content, Align Items y Align Content. Ahora es momento de comenzar a ver las propiedades que afectan a los hijos directamente. Pero de igual manera, ahorita vamos a ver tres propiedades que incluso van de la mano, porque al final vamos a ver que estas tres propiedades también las podemos declarar en un shorthand, así como Flex Direction y Grab las podemos omitir por Flex Flow, que es su shorthand. Acá tenemos un shorthand para estas tres propiedades. Entonces, primero las voy a escribir aquí con su valor por defecto y pues posteriormente las vamos a ir explicando. Entonces, la primera propiedad es Flex Grow y el valor por defecto es 0. Flex Shrink y el valor por defecto es 1. Y Flex Basis y el valor por defecto es Auto, ¿sí? Miren que si yo recargo, vamos a ver, no he recargado, recargamos y miren, no sucede absolutamente nada porque esos son los valores por defectos. Ahora, para explicarles estas tres propiedades, solamente me voy a centrar en el primer contenedor que tiene 3 items. Entonces, lo que voy a hacer por acá es... Aquí vamos a poner unos 30 BRs para que ahorita no veamos. Ahí está, ya dejamos de ver las otras cajas items. Y vamos a resetear todas las propiedades de Flexbox a los valores por defecto. Es decir, Display Flex, ese está bien. Flex Direction Row. Flex Grab, no Grab. El Flex Flow, pues sería igual, Row y no Grab. Justify Content es Flex Start. Align Items es Stretch. Y Align Contents, el valor por defecto es Flex Start. Recuerden que el primer valor que les puse aquí en los comentarios es el valor por defecto que aplica. Entonces, si recargamos, pues tendríamos que estar viendo en una sola fila nuestros elementos hijos, aprovechando el stretch del tamaño del contenedor padre. Bueno, aquí ya los tenemos definidos. Ahora, vamos a explicar primero qué es cada uno de estos... de estas propiedades, y para ello pues así como con las propiedades del padre les he puesto una pequeña explicación lo más sencilla posible. Entonces, Flex Grow es el factor, digamos que cuando la caja Flexbox tenga espacio sobrante, o sea, este espacio que vemos en el contenedor padre, los hijos van a poder aprovechar ese espacio sobrante porque Flex Grow es la habilidad o el factor de crecimiento, ¿sí? Así como Wolverine tiene factor de sanación muy rápido, hagan de cuenta que esta propiedad los dota de poder crecer más y aprovechar ese espacio sobrante. El valor por defecto, como ya les decía, es 0 y, muy importante, no se aceptan valores negativos para esta propiedad. Posteriormente, vamos a definir qué es Flex Shrink. Flex Shrink es lo contrario. Cuando la caja Flexbox ya no tiene espacio e incluso está siendo más pequeña del tamaño de sus hijos, va a ser la habilidad o el factor que tienen los elementos hijos para encogerse o reducir, ¿sí? El valor por defecto es 1 y de igual manera no se aceptan valores negativos. Se aceptan todos los positivos posibles y ahorita vamos a analizar cómo trabaja esto. Y la propiedad de Flex Basis, primero vamos a tratar de entender Flex Grow y Flex Shrink, factor de crecimiento y factor de encogimiento o de reducción, y vamos a ver qué está pasando. Entonces, por ejemplo, miren, aquí aquí nos dice que cada uno de estos Flexbox items miden 79.77. Recuerden que ahorita el Flexbox lo tengo en fila, entonces lo importante es el ancho. Aquí me está diciendo mi inspector que cada article item tiene una anchura de 79.7. Y mi contenedor, miren, tiene una anchura de 1003 píxeles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiero que vean que si yo le doy un factor de crecimiento 1
a todos los elementos items, vamos a ver qué pasa. Miren, ¿qué es lo que pasó? Fíjense, pasaron de 77 punto y algo a medir 273, o sea, casi triplicaron su tamaño. ¿Y qué fue lo que pasó? Absorbieron todo ese espacio sobrante proporcionalmente, ¿sí? Ahora, por ejemplo, vean qué pasa si yo... Es más, si yo aquí al ítem número 2... le aplico un factor de crecimiento 2. Entonces, por cascada, los 3 elementos hijos tienen un factor de crecimiento 1, aprovechan proporcionalmente ese espacio sobrante, pero este lo va a aprovechar 2 veces más que los demás. Miren, fíjense, 370, la mitad de 370 serían 185, ¿no? Aproximadamente. Miren, estos miden 225, ¿sí? Pero si se dan cuenta, no es que sea el doble de tamaño. Es decir, del espacio que sobraba, va a aprovechar. Hagan de cuenta que, imagínense que ese espacio sobrante es un pastel. Y entonces, en el momento que yo aplique Flex Grow 1 a los 3 elementos, ese pastel se divide en 3 partes iguales. Hagan de cuenta que lo que sobró se le reparte proporcionalmente igual a los 3 elementos hijos. En el momento que yo al elemento 2 le dije su factor de crecimiento va a ser al doble y el elemento hijo 1 y 3 tienen factor de crecimiento 1, pues eso significa que hagan de cuenta que ese pastel se divide en 4 pedazos y al elemento item 2 le corresponden 2. Pero ojo, no significa que crece al doble de su tamaño, sino del espacio sobrante toma proporcionalmente el doble de los otros elementos. Para que podamos entender esto con cálculos exactos, miren, vamos a hacer algo. Al contenedor vamos a darle una anchura fija de 1000 píxeles, ¿no? Miren, aquí está. Es más, vamos a abrir mi inspector. Ahí está. Vean que si yo selecciono el section, ahí está, me dice 1000 píxeles. Ahí dice 1000 por 173.09. Perfecto. Ahora, vamos a decir que cada ítem va a tener 100 píxeles de ancho, ¿sí? Para que nuestra lógica sea exacta. Ahora, vamos a resetear el valor de FlexGrow a 0, que es el valor por defecto. Y entonces, fíjense, recargo y miren, el Flex Item 1 mide 100, el Flex Item 2 mide 100 y el Flex Item 3 mide 100. Es decir, me sobran 700 píxeles, ¿sí? Si saco mi calculadora y están de acuerdo que ese espacio sobrante es 700. Entonces, si yo le aplico el Flex Grow 1 a los 3 elementos, significa que este 700 píxeles sobrantes se va a dividir entre 3. Eso significa que a cada elemento hijo se le van a asignar 233.33 píxeles más los 100 que tiene cada uno. Cada uno crecerá a 333.33. Vamos a ver si es cierto. Eso es cuando yo le aplico FlexGrow 1 a los 3. Y vamos a comentar esta línea porque si no, por cascada vuelve a ser 0 el 2. Recargo y miren, vamos a inspeccionar. Ahí está, miren, 333.33333, ¿sí? Es decir, de esos 700 píxeles, hagan de cuenta que esos 700 píxeles que sobraban era el pastel completo y se lo dividieron entre 3. Ahora, siguiendo esa lógica, lo siguiente que yo hice fue explicarles que el factor de crecimiento no trabaja sobre el ancho final o, bueno, sobre el tamaño final del elemento hijo, sino sobre el espacio sobrante que hay y en base a eso crece. Entonces, por ejemplo, en el momento que yo aquí le dije factor de crecimiento 2, o sea, el factor de crecimiento aquí del elemento 2 es al doble que los elementos 1 y 3, porque yo sé que hay 3 elementos. Entonces, es como si al hijo 2 le correspondieran 2 pedazos de ese pastel. Entonces, nuevamente,
yo tendría que dividir, bueno, ya sabemos que a los hijos, ahora, fíjense, entonces, para calcular, vamos a calcular primero, vamos a hacer los cálculos matemáticamente de cuánto le correspondería al flex 1 y al flex 3. Tenemos 700 píxeles de espacio sobrante. Ahora va a ser entre 4, ¿por qué? Porque el ítem 1 y 3 van a tener un factor de crecimiento 1, pero el 2 va a tener un factor al doble, entonces es como si tuviera rebanada extra. Entonces sería dividirlo entre 4, ¿no? Entonces 4 más 100, eso significa que a el ítem 1 y 2 le corresponderían 275 píxeles. Y al ítem 2, pues habría que sumarle otra vez otros 175. El ítem 2 estaría midiendo 450. Entonces, 275 1 y 3 y 450 el flex 2. Vamos a ver si es cierto. Recargo y vamos a inspeccionar. El 1 mide 275. El 3 mide 275. El 1 mide 275 y miren que el 2 mide 450 porque nuevamente les repito, de esos 700 sobrantes, digamos que el flex 2 toma el doble, ¿no? Y si yo le dijera, ahora tomas 3 respecto de los otros, eso significa, sería como dividir el pastel entre 5 porque tenemos 3 elementos, pero este número 2 va a tomar 3 rebanadas. Entonces, los cálculos serían 700 entre 5. Miren, eso significa que el 1 y el 3 estarían midiendo 240, ¿no? Y el segundo habría que sumarle 2 veces 140. Y tendría un valor de 520. Vamos a ver si es cierto. Recargo. Y miren, efectivamente, 520 el elemento 2 y 240 respectivamente 1 y 3, ¿no? Y por ejemplo, si aquí a mí se me ocurriera que, pues ¿sabes qué? El elemento número 3 va a tener un factor de 2. Entonces miren, el 1 se queda con 1, el 2 con 3 y el 3 con 2, entonces serían como 6, tendríamos que dividir entre 6 rebanadas y de esas 6 rebanadas sumarle 3 al número 2, 2 al número 3 y pues el ítem 1 se quedaría con una rebanada, ¿sí? Es más, vamos a hacer los cálculos y yo creo que con esto creo que ya les quedó perfectamente cómo va esto del flex grow. Entonces 700 entre 6 igual a 116.666 más los 100 píxeles que mide el 1. Miren, el 1 va a tener 216. Vamos a ver, vamos uno por uno. 216.66. Recargamos, inspeccionemos el número 1. Ahí está, 216.67. Bueno, es tendencia, estamos bien, ¿no? En nuestros cálculos. Luego, ¿dónde está la calculadora? Aquí está. Habría que sumarle otros 116 al... El 3 tiene doble factor, entonces habría que sumarle otros 116.66. Debe de medir 333.30 y algo. Vamos a ver. Ahí está, miren, 333.33. Y el segundo tenía un factor de 3, entonces vamos a sumarle otros 116.666. Y entonces, miren, 450 casi. Vamos a ver. Ahí está, 450, o sea, las tendencias decimales. Entonces, vean, ese es el factor de crecimiento, ¿sí? Entonces, yo sé que a veces puede ser un poquito confuso, pero cuando entiendes que el factor de crecimiento no va a depender de el total del ancho, sino del espacio sobrante, cuánto le corresponde a cada uno, ahí está la clave para que tú lo entiendas, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a resetear el valor de FlexGrow a 0 de ambos elementos hijos. Es más, aquí los voy a comentar
para que no nos afecte, para poder explicarles el factor de encogimiento que es Flex Shrink. Y para no hacer más largo este video, en el siguiente video les explico la propiedad Flex Shrink y la propiedad Flex Basics. Yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Seguimos en esta miniserie sobre Flexbox. Sean felices. Hasta siempre. Bye.